amado Dios, delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Venimos para disponer nuestros corazones, Señor, a hacer tu voluntad, Padre amado, a predicar tu palabra, Señor, a predicar tu evangelio, Padre, a predicar la verdad que tú nos has llamado a predicar, Padre amado. Hoy, Señor de la gloria, yo me quito para que el Espíritu de Dios sea hablándole a ellos, Padre, porque si ellos están aquí es porque tienen hambre de tu palabra, Señor. Es porque tienen sed de conocer tu voluntad. Señor Jesús, hoy yo te pido que me hagas instrumento en tu mano para que sus vidas sean fortalecidas, para que sus vidas sean alimentadas por tu revelación y no por la revelación mía, Señor. Padre, bendícelos, amado Dios, porque la Escritura dice que donde hay dos o más en tu nombre, ahí está tu presencia, Rey amado, ahí está tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo atamos, Señor, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de brujería, Señor, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de bloqueo, Señor, todo espíritu de mentira que se esté moviendo en los aires, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque más poderoso es el que está aquí que el que está en el mundo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que actives ángeles guerreros alrededor de esta casa, Señor, para que traigan bendición, para que traigan, Señor amado, paz y tranquilidad a las personas que están en este lugar, Señor. En esta tarde yo te pido que te quedes con nosotros, Señor, y nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces la palabra de hoy se llama el poder de la revelación de Cristo. ¿Cómo se llama la palabra? El poder de la revelación de Cristo. El poder de la revelación de Cristo. Amén. Entonces, para hablar de este tema, aparentemente el tema es como muy sencillo, ¿no? Porque nosotros, para hablar de la revelación de Cristo, pues todos sabemos que Cristo murió en un madero, ¿sí? Que Cristo resucitó al tercer día, murió por nuestros pecados, luego fue resucitado, ¿sí? O sea, si lo miramos de una manera sencilla, lo podemos ver de esa forma. Pero hoy vamos a ver, yo he identificado 4 puntos mediante el cual esta revelación puede traer cambio a sus vidas. Esta revelación puede traer cambio a sus corazones, amén. Entonces vamos a tocar 4 puntos. Sí, vamos a basarnos en Mateo 16. Vamos a leerlo completo. ¿Sí? San Mateo 16 o Mateo 16. Mateo 16:5 específicamente. Entonces vamos a estar tratando 4 puntos. El número 1 se llama, o yo lo he denominado, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Segundo punto, recibiendo la revelación verdadera de Jesús. Número 3, morir juntamente con Cristo. Y número 4, el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces 4 puntos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Número 2, recibiendo la revelación verdadera de Jesús. Número 3, morir juntamente con Cristo. Y número 4, el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces yo quiero que vamos a Mateo capítulo 16, versículo 5. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Mateo capítulo 16, versículo 5. Entonces dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes, y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes.
Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutéis entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Hay un milagro, hay unos milagros en la Biblia que nos dan claridad del respaldo del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos milagros es la multiplicación de los panes, porque todo lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Tenemos la multiplicación de los 4.000 y tenemos la multiplicación de los 5.000. Amén. Esa es una clara representación de la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los fariseos predicaban la palabra, cuando el pueblo de Israel o los judíos en ese entonces, ellos predicaban la palabra, el respaldo de Dios ya no estaba. O sea, la manifestación del Espíritu Santo ya no se encontraba, como cuando a través de Moisés se abrió el Mar Rojo, como cuando a través de Josué se abrió el río Jordán. Toda esa clase de manifestaciones se habían perdido. ¿Por qué? Porque para poder que Dios se manifieste, Dios debe estar de acuerdo con nosotros. Porque cuando Dios no está de acuerdo con nosotros, entonces el Espíritu de Dios no se mueve. Entonces, por eso Jesús, en esta porción de la palabra, Él les dice a ellos: ustedes no se acuerdan cuando se abrió el cielo y los panes se multiplican. ¿Sí? Y si los panes se multiplicaron, es porque ustedes no se deben de preocupar de nada de las cosas de esta tierra si tienen el respaldo de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces ellos pensaban era que le hablaban de la necesidad del pan y de todo eso, pero Jesús le estaba hablando a ellos era de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina que usted y yo tengamos va a definir si Dios está de acuerdo con nosotros. Porque si usted y yo no estamos en lo correcto, o si usted y yo no estamos buscando a Dios de la manera que Dios quiere que lo busquemos, pues no va a haber respaldo de Dios. Porque Dios no está de acuerdo con nosotros, porque no es el predicador el que hace el milagro, ni es el profeta el que hace el milagro, ni es el hombre de Dios el que hace el milagro, y no el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está agradado de nosotros, entonces el que estaba paralítico se levanta de la silla, ¿sí? El que estaba enfermo se sana, el que está endemoniado se levanta. Amén. Yo he identificado, vamos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Sin perder allí, vaya a Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Cuatro uno. ¿Nosotros? No. Amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces mire que yo aquí he identificado. Era primera de Juan. Aquí hay claramente 4 cosas que usted y yo debemos identificar para saber si una persona está hablando de parte de Dios o está hablando o en su carne o está hablando a través de un espíritu de error. Y un espíritu de error que es un demonio. Amén. Entonces hay hombres hablando en su propia carne. Amén. Y hay hombres hablando en su propia astucia para obtener algún beneficio, ¿sí? Entonces, cuando se predica por dinero, para impactar a un público o para impactar a determinadas personas, para que esas personas le den un beneficio. Amén. Que finalmente es otra manifestación de la carne, pero con un diferente objetivo. Porque el primero tiene un objetivo, puede ser bueno, pero no está en el espíritu, sino en la carne. Amén. Y el tercero, un espíritu de error o un espíritu de hechicería, puede estar operando también en la iglesia. Amén. Y no necesariamente el hecho de que yo hable de parte de Dios o yo decir es que Dios, no quiere decir que yo esté hablando de parte de Dios. Porque mire cuando el apóstol Juan se encuentra con la divina, ¿qué dice la divina? Estos son siervos de Dios que vienen a predicar la verdad. Si fuéramos nosotros, ¿qué diríamos? Uy, qué tremenda sierva de Dios. Pero mire cómo el apóstol Pablo, a través del don de discernimiento, él se da cuenta que no era de Dios. ¿Sí? Porque debemos tener un discernimiento para poder saber cuando una persona nos habla de parte de Dios o cuando está hablando de parte del enemigo. Posiblemente el apóstol Pablo lo sabía. ¿Por qué? Porque él tenía detectada cuál era la comunidad de cristianos que en ese momento estaba allí en Éfeso. ¿Sí? Y él sabía que ella no era de ellos. ¿Sí? Entonces no es cualquiera que te hable de Dios, sino que primeramente por sus frutos usted conoce a la persona. Porque hay brujos que usted va o santeros y le hablan de Dios. Ellos le dicen yo curo a través de Dios. Pero no porque ellos digan eso usted puede decir que esa persona viene de parte de Dios. Porque debe tener unos frutos que avalen lo que él está diciendo y que realmente está de acuerdo con Dios. Si ve que todo va en vía a cuánto usted está de acuerdo con Dios y cuánto no está de acuerdo con Dios. Amén. Y hay otro que es el más peligroso, una mezcla del Espíritu Santo con un espíritu de hechicería. Mire, hay tanta gente que Dios le ha dado dones, que Dios le ha dado talentos, ¿sí? Pero esos talentos, por la persona no haberse tratado espiritualmente o haberse tratado en su persona o en el alma, entonces esos dones vienen en cierto modo vienen contaminados. Y la persona muchas veces puede hablar de parte de Dios, pero otras veces puede hablar de parte de un espíritu de error. Amén. Un espíritu de adivinación. Eso, hermanos, que usted a veces le habla de parte de Dios, pero otras veces está hablando de parte de un espíritu de adivinación, pero porque son problemas espirituales o problemas almáticos. ¿Sí? Digamos cuando la persona no ha sido totalmente liberada de su pasado, ¿sí? Y resulta que en su ancestro o en su genética hay personas que vienen con problemas de hechicería, con problemas de brujería, de adivinación. Entonces cuando el don sale mezclado es peligroso. Mire por ejemplo el caso de Balaam, ¿sí? Balaam a veces parecía un siervo de Dios y otras veces parecía un hechicero. ¿Por qué? Porque había una mezcla, le hablaba a Dios, pero también le hablaba a Satanás. Tremendo, ¿no?
Porque esas son cosas que son difíciles de detectar. Amén. Entonces continuamos, versículo 13. San Mateo 16, versículo 13. Entonces dice así, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces mire lo tremendo, ¿no? Póngale cuidado, dice. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Otros dijeron, el arcángel Miguel. ¿Sí? Otros dijeron, era un simple hombre, un escogido, para complementarle la información. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mire que esta pregunta va para muchos de nosotros. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra Cristo? ¿Sí? Quiere decir Mesías. Tú eres el Mesías. Mire que es simplemente como una cuestión de traducción. ¿Sí? Amén. Es el Mesías o es el ungido. ¿Sí? Normalmente Cristo quiere decir ungido con aceite. Pero él le dice, tú eres el escogido, el Hijo del Dios viviente. En la palabra de Dios dice que hay muchos ungidos, que hay muchos Cristos, pero uno solo es el Hijo del Dios viviente. O sea, el creador de los cielos, el creador de la tierra y el creador de todo lo que existe. ¿Sabe que hay un hombre que era conforme al corazón de Dios? ¿Ustedes saben quién era? ¿Quiénes saben quién era el hombre conforme al corazón de Dios? El rey David. ¿Sí? Y mire que el rey David en el libro de Proverbios 34, él dice, ¿y quién conoció al Altísimo? ¿Y quién sabe su nombre y el nombre de su hijo? Mire que el rey David tenía revelación de que había un Dios del cielo, pero que ese Dios del cielo tenía un hijo. ¿Sí? Entonces la revelación va en vía, no así nosotros pronunciamos el nombre como deberíamos pronunciarlo, sino cuál es la identidad de él. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Sí? ¿O cuál es la identidad de Yeshua? ¿Sí? Mire que no importa el nombre, sino la identidad. Una cosa es el nombre y otra cosa es la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién era? El Hijo de Dios. El ungido, el Hijo de Dios. Y esa era la revelación. Entonces dice el 17, y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire lo tremendo que él le dice. Entonces él le dice, y sobre esta revelación, todos los que crean en esta revelación
Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra él. Los que tengan la revelación verdadera, la revelación de que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, pero ese Dios tiene un hijo que se hizo carne. ¿Sabe una cosa? Que Dios es tan legal, ¿sí? Que cuando Satanás le falló y se rebeló contra él, él simplemente lo hubiera podido enfrentar y lo hubiera podido deshacer, porque él es Dios. Pero Dios dijo, si yo hago eso, ¿a través de quién entró el pecado? A través de un hombre, a través de Adán. Entonces yo tengo que vencer a Satanás en su propio terreno. Entonces se hizo carne para vencer a Satanás en las mismas condiciones en que el hombre perdió los derechos que tenía sobre la legalidad de esta tierra. Y era en esta carne. Amén. Mire la revelación. Entonces dice el 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. O sea que, ¿qué quiere decir el 19? Que para usted echar fuera demonios, ¿sí? Que para usted predicar la palabra y Dios estar de acuerdo con usted, usted debe tener esta revelación. Él le dice en el huerto de Getsemaní: Padre mío, pasa de mí esta copa. Y Dios le hubiera podido decir: bueno, entonces hagámoslo de otra forma. Entonces no muera usted en la cruz, y no que muera el arcángel Miguel. Pero Dios el Padre permite que su hijo muera en la cruz. ¿Por qué? Porque era la única forma de que usted y yo fuéramos salvos. De que usted y yo tuviéramos la llave con la que Dios abre para que tengamos todo el beneficio del reino de los cielos. Amén. O sea que cuando usted y yo estamos de acuerdo con Dios, ¿y qué es estar de acuerdo con Dios? Estar de acuerdo con Dios es que Dios tiene, nosotros creemos que hay un Padre en los cielos que tiene un Hijo, Jesucristo, ¿sí? Y que Él está por encima de toda revelación. Cuando usted y yo estamos de acuerdo con Dios, entonces tenemos su respaldo. Amén. Dice: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Sí? Entonces ese se refiere al segundo punto, ¿sí? Recibiendo la revelación verdadera de Jesús. Amén. Entonces vamos con el tercer punto: morir juntamente con Cristo. Amén. Entonces sigamos ahí en el 21. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué hará un hombre a cambio de su alma? ¿Sí? ¿Qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Tremendo, ¿no? Esto tiene que ver con morir. ¿Sí? Mire que en el libro de los Gálatas
Mire que en el libro de los Gálatas dice, porque juntamente con Cristo yo he sido crucificado, mas ahora no vivo yo, ahora vive Cristo. Y la vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea que usted, para poder realmente conocer a Jesús y realmente tener una vida cristiana, usted primero tiene que morir. ¿Sí? Pero usted tiene que morir a todos sus deseos. Es que yo no voy a la iglesia porque a mí no me gusta mojarme. Es que yo no voy a escuchar la palabra porque es que quiero ir a ver la novela. Entonces yo estoy cansado, siempre estoy enfermo, siempre me duele. ¿Por qué? Porque para usted y para mí esta carne tiene más importancia que las cosas de arriba. Entonces usted no muere. Amén. No, es que a mi esposo le disgusta que yo vaya a la iglesia. A mi esposa le disgusta que yo busque de Dios. Pues entonces, si usted verdaderamente quiere ser siervo de Dios, primero muérase. ¿Y morir a qué? A los deseos de su carne, para poder agradar al que está en los cielos. Mire que Jesús no se aferró a esta carne. ¿Sí? Dice que aún él siendo en forma de Dios y estando allá sentado en su trono de gloria, él un día decidió bajar a la tierra para dar su vida por usted y por mí. Y si él hizo eso para poder cumplir un propósito en usted y en mí, y para darnos salvación a usted y a mí, entonces si nosotros decimos ser siervos de Jesucristo, ¿por qué nosotros seguimos dándole preeminencia a la carne? ¿Por qué nosotros seguimos viviendo para este mundo y no vivimos para predicar su palabra? No, es que yo necesito ganar más dinero, necesito estudiar más. Necesito hacer ciertas cosas que son tus negocios y no los negocios de Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, una vez José y María lo fueron a buscar y él dijo, ¿por qué me buscan si estoy en los negocios de mi padre? Porque él ya tenía claro a qué venía. Así como usted y yo, cuando nos hacemos cristianos, tenemos que tener claro en qué nos metimos. ¿Sí? Mire que muchas veces usted y yo pensamos que ser cristianos es un mar de rosas, un mar de felicidad, ¿sí? Pero cuando usted se hace cristiano, usted inmediatamente se convierte en enemigo de Satanás. Y cuando usted se convierte en enemigo de Satanás, él va a intentar hacerle la vida a cuadritos. Que Dios te da mucha bendición, que Dios te ayuda, que Dios te sostiene, claro, pero estamos en una guerra, ¿sí? Mire que los judíos, ellos predicaban la circuncisión. ¿Y la circuncisión qué era? Que ellos se cortaban, los judíos se cortaban el prepucio. Entonces ellos decían, ahora sí pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, en contraposición a eso, le decía a ellos, porque yo donde voy llevo las marcas de Cristo. ¿Sí? Y las marcas de Cristo, que eran persecución, ayuno, que donde él iba lo azotaban, lo apedreaban, ¿sí? Lo perseguían, le tocaba aguantar frío, le tocaba irle a predicar a un poco de gente que le decía, usted es un mentiroso, usted es un falso, a mí no me gusta como usted habla, como usted predica. Entonces era como si él les estuviera diciendo a ellos, ¿cuáles son más profundas? ¿Las marcas de tu circuncisión o las marcas de la vida cristiana en el alma y en el espíritu? Tremendo, porque muchas veces somos religiosos. Entonces muchas veces decimos, bueno, como yo ya me circuncidé, ya pertenezco al pueblo de Dios, pero no sabemos verdaderamente qué es sufrir por eso.
Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. ¿Filipenses qué? Capítulo 3, versículo 7. Mire cómo habla un hombre de Dios que ha muerto a la carne. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿y qué era todo lo que era ganancia para Pablo? Lo que él había estudiado, ¿sí? Lo que él sabía de sus antepasados, lo que él sabía de la Torá, las lenguas que él sabía, porque Pablo era políglota, ¿sí? Entonces Pablo antes caminaba así, ¿sí? Porque él delante de los hombres, él era lo que hoy en día podemos llamar un hombre en eminencia. Amén. Entonces mire lo que dice este hombre después de haber conocido a Cristo y después de haber muerto, ¿sí? Después de haber muerto a él mismo para vivir para Cristo. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Sí? Entonces él estaba diciendo, para yo conocer a Cristo yo tengo que renunciar a todo. Porque sabe una cosa, tus deseos y los míos opacan la cruz de Cristo. ¿Sí? Los apetitos de tu carne. Por eso Santiago decía, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Porque no estamos de acuerdo con Dios. Y acuérdense que cuando no estamos de acuerdo con Dios, ¿qué pasa? Nos convertimos en religiosos. Porque este evangelio debe ir acompañado de señales, debe ir acompañado de prodigios, de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire lo tremendo. ¿Sí? Y yo le pregunto a usted, hagan esta reflexión, porque cada uno de ustedes tiene algo que le gusta, algo que le apasiona, algo que en su vida es sublime. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, le voy a preguntar a Nicole, si yo pongo delante de usted a nuestro Señor Jesucristo y al otro lado su estudio y lo pongo a que los compares, ¿tú tendrías a tu estudio por basura? O sea, esa es la pregunta. ¿Sí? Usted tiene a sus hijos, ¿sí? O usted, por ejemplo, le gusta un arte, usted le gusta coser, no hablemos de los hijos porque es muy feo hablar de ese tema, ¿sí? Tiene su trabajo, y entonces yo le pongo aquí su trabajo y aquí a Cristo. ¿Usted considera su trabajo como basura delante de Cristo? Sí. O sea, muchos decimos que sí, pero a la hora de la realidad, si me toca definir entre ir a adorar a Cristo e ir a trabajar, digo no, porque es que yo me voy a trabajar porque es que pronto me echan. O yo me voy a estudiar porque pierdo el parcial. Entonces, ¿realmente lo tiene como basura?
Decimos muchas cosas de la boca para afuera, pero no es verdad. Entonces realmente no hemos muerto. Entonces, ¿qué es morir? No que usted se vaya a morir y se le vaya a tirar a un carro por Jesucristo. Entonces mire que estamos removiendo dentro del corazón de ustedes y el mío como cristianos algo que supuestamente cuando nosotros venimos a Cristo ya tenemos superado. ¿Y usted sabe cómo se llama el pecado? ¿Cómo se llama ese pecado? Ese pecado se llama idolatría porque debemos tener al Señor en primer lugar en todo. Amén. Entonces cuando usted no ha muerto a los apetitos de su carne, entonces usted tiene una serie de ídolos que son los que gobiernan su vida. Porque es muy común pensar, bueno, como ya, y juzgamos a los católicos, como ya no tenemos la estatua de yeso, el cuadro, ya no prendemos velas, entonces ya dejamos de ser idólatras. Y se acabó. Entonces Satanás viene y nos dice, y ahora va a ver como si yo lo engaño y es idólatra. Y entonces somos idólatras al trabajo, somos idólatras al estudio, somos idólatras de nuestros propios hijos, de nuestras parejas. Y somos idólatras de una cantidad hasta del dinero. No, es que yo no voy a la reunión porque es que a esta hora no me he comido ni un grano de arroz, pues entonces ayune y pídale al Señor. Sí, confíe en el Señor de que si usted lo está buscando, Él va a proveer para sus necesidades y para las mías. Amén. Entonces usted ya sabe qué es morir, ¿sí? El apóstol Pablo sabía que era morir, ¿sí? Porque el apóstol Pablo lo apedreaban, lo laceraban, hablaban mal de él. Decía que tenía hermanos ahí que eran hipócritas, ¿sí? Que había hermanos ahí que mientras él estaba predicando a Jesucristo, ellos estaban predicando el judaísmo, ¿sí? O sea, metiéndole por un lado volviendo a esclavizar a la gente. Amén. Entonces eso se llama morir juntamente con Cristo. Amén. Entonces ahora vamos ¿cuál es el último punto? El poder de la resurrección. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, 1. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ustedes sabían que esta escena es símbolo de la resurrección de Cristo, porque Él se le presenta a los discípulos tal como Él iba a ser en la resurrección. Amén. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces se les acercó Jesús y tocándolo dijo, levántense y no temáis. Mire la escena, tiene que ver mucho con la revelación que tuvo Pedro acerca del Mesías. ¿Sí? Mire que yo les decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres profeta, que eres Elías, que eres Moisés. Pero aquí Jesús le hace la revelación real. Ustedes saben quién era Moisés y Elías para el pueblo de Israel. Eran prácticamente como ángeles. Eran sus profetas que ellos los tenían en un lugar de santidad y de relación con Dios muy alto. Pero entonces Dios prepara una escena, ¿sí? Donde Él prepara a sus discípulos y confronta a Elías, a Moisés y a Jesús. Entonces en ese momento para Dios no importa ni Moisés ni importa Elías, sino que les dice a los discípulos, porque se oye una voz desde el cielo y le dice, a este es el que tienen que oír. Porque este es mi hijo que está de acuerdo conmigo. Tremendo, ¿no? Porque eso es cuando usted entiende el poder de la resurrección. ¿Sí? Mire que muchas veces en la iglesia católica nos quedábamos con un Cristo allá crucificado. Entonces usted veía al Cristo allá en la cruz y usted decía, ay, pobrecito el Señor, murió en la cruz. Pero no te predicaban la otra parte, y es que cuando Cristo resucita en gloria y Él vence la muerte. ¿Sí? Y si tú y yo tenemos esa misma esperanza, en esa misma esperanza es la que está el poder del Espíritu Santo. Porque tal como Él resucitó, y dice en el libro de Efesios que Él le dio dones a los hombres, si usted y yo creemos en el poder de la resurrección, entonces ese mismo poder usted y yo se lo vamos a transmitir a los que vienen abajo. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 9, ahí mismo donde estábamos. Capítulo 3 versículo 9. Entonces la resurrección de entre los muertos tiene que ver ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Entonces usted no cree en un Dios que está muerto, que está en una cruz y pobrecito el Señor murió. Porque si usted cree hasta allí, entonces usted como cristiano va a vivir una vida en derrota. Porque usted tiene un Señor que murió pero nunca resucitó. Amén. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y oiga lo que dice aquí en el 10, y dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección, diga, el poder de su resurrección. Entonces en la resurrección de Cristo está el poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás no lo pudo vencer a través de la muerte. Y por cuanto no lo pudo vencer a través de la muerte, usted y yo también vivimos en victoria. Amén. Dice, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, lo que yo les decía ahora. ¿Sí? O sea, entre más usted se identifique con Jesús, usted más ataques va a recibir del enemigo. Pero Dios va a manifestar más el poder de Él en su vida. Otra vez. Mientras usted sea más participante de los padecimientos de Jesús, usted más va a manifestar el poder de Dios en su vida.
Usted no crea que el diablo está agradado porque nosotros estamos aquí reunidos. Allá afuera deben haber brujos, siervos de Satanás diciendo, ay, pero esta gente no se cansan de cantar, no se cansan de hablar de Jesús. ¿Sí? Porque el mundo nos aborrece. Entre usted más se parezca a Jesús, el mundo más lo va a aborrecer a usted. Entre más usted sea la imagen de Dios, usted va a recibir más ataques del mundo. Pero eso no quiere decir que usted sienta temor, sino que si usted es participante de esos padecimientos y usted está recibiendo ataques, siéntase gozoso. ¿Sí? Porque al árbol que está seco no es el que le tiran piedras, sino el que produce frutos. Que lo dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Dice, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Mire que Dios me mostraba a mí que los discípulos fueron viviendo un proceso conforme Cristo fue haciendo la obra en la tierra. Por eso cuando Cristo muere y Él resucita, Él le dice a los discípulos, Él les dice, todavía no vayan a predicar, sino esperen a que venga el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder de lo alto. ¿Y poder de lo alto para qué? Para poder predicar la palabra. Porque para usted poder predicar la palabra con autoridad y con poder, usted debe estar de acuerdo con Dios. Si ve que todo se trata de estar de acuerdo con Dios, porque usted no es el que hace la obra, ni yo, es el Espíritu Santo. Amén. Y mire lo que dice. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Esto de qué nos está hablando? De nuestra naturaleza débil. Usted y yo somos débiles. Tenemos multitud de flaquezas, multitud de debilidades, pero anhela en su corazón ser igual a Jesús. Dígale hoy al Señor cuando usted esté orando, o ahora que terminemos el culto, cuando estemos en la oración última, diga, Señor Jesús, ayúdame a morir a mi propia carne, para que cada día yo sea igual a ti. Dígale, eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Entonces es anhelarlo en el corazón y querer de todo corazón hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a primera, ya para terminar, vamos a 1 Corintios 3:16. ¿Es primera o es segunda? No recuerdo. No, yo creo que es segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios. Sí. Leamos segunda de Corintios 3:2. Leamos desde el 2. ¿Ah? Segunda de Corintios 3:2.
Dice así, vean, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Miren qué tremendo, ¿no? Porque en cierta ocasión Jesús le dice a los discípulos, creo que es en Juan, a un poco de gente que hay ahí, él les dice, porque Moisés no les dio el verdadero pan. El verdadero pan es aquel que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía a revelar el espíritu de la Torá. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que eso de la ley ya no, eso de la ley ya pasó. Estamos equivocados. Lo que pasa es que este libro, al ser un libro espiritual, ¿sí?, se debe entender en el espíritu y no en la carne. Entonces, ¿cómo entendía el pueblo de Israel la Torá? En la carne. Pero vino uno que vino a interpretárnosla en el espíritu y además de eso a darnos su espíritu para que pudiéramos entender. Amén. Entonces ese es el poder de la resurrección. ¿Sí? Que cuando tú mueres pero resucitas con Cristo, entonces viene el Espíritu Santo y te da una nueva perspectiva de lo que es caminar con Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que cada uno de nosotros miremos en qué punto estamos. ¿Realmente hemos muerto para llamarnos siervos de Jesucristo? ¿O todavía hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor y que nos falta morir a ellas? Porque hay que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que hay un bautismo con el Espíritu Santo? Y el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta cuando usted le ha demostrado al Señor que verdaderamente usted murió para volver a resucitar a una vida nueva. Pero cuando no hemos recibido el Espíritu Santo es porque algo pasa en tu vida. Algo no le has entregado a Dios. Amén. Entonces eso era lo que yo les quería predicar. Entonces son 4 puntos. ¿Quién me dice cuáles son los 4 puntos? ¿Cuáles son los 4 puntos para ser un cristiano verdadero y para que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Todo hombre que confía en otro hombre, recibiendo la revelación verdadera de Jesucristo, muriendo juntamente con Jesucristo y el poder de la resurrección. Amén. No sé si tienen de pronto alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta a mis niños? Entonces vamos a orar. Bueno, amado Dios, delante de tu presencia, Señor, disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos, Señor Jesús. Yo te clamo para que esta palabra se quede asentada en sus corazones y produzca el fruto que tú quieres que produzca, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Señor,
que donde quiera que ellos vayan los guardes y que esta bendición de parte tuya, Señor, que ellos se llevan hoy, la puedan reflejar en sus casas y a sus familias, Señor. Padre, yo te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén.